Hola, mi nombre es Ramón Ramírez. Hace algunos años, tuve varias experiencias paranormales, pero esta en particular me marcó. Esta historia me sucedió aproximadamente hace 16 años. Siempre he sido muy creyente y lo que me da orgullo decir, 100% católico, eso es porque mi familia es católica y además, en mi país y ciudad, predominan las tradiciones del catolicismo. En mi ciudad natal, una de las características es que hay demasiados templos mayores, los cuales datan de hace más de 100 años y son patrimonio de nuestra ciudad. Creo importante explicar lo anterior, ya que es parte fundamental. Mi primera historia es un suceso paranormal. Como ya mencioné sobre mis raíces católicas, mi familia y yo siempre hemos asistido a misa desde que tengo uso de razón. Así es que desde niño he entendido la importancia que tiene Dios en la vida de las personas. Para ser exacto, en el año de 1999. A mi madre le tocó el privilegio de quedar como encargada de la capilla en la colonia donde vivíamos en aquel entonces. Ahí fue donde conocimos al padre o sacerdote, el cual era conocido como el padre Juanito. Tuvimos el honor de conocer a ese gran clérigo, una extraordinaria persona en toda la extensión de la palabra. Amaba y servía al prójimo lo más que podía. Tanto mi familia como yo le tomamos mucho respeto y cariño. En ese tiempo, yo era un adolescente de 16 años y mi madre me convenció de que ayudara al padre en las misas. Lo que debía hacer era preparar todo para las misas, así como ayudar durante y después. Era una labor muy bonita y que al contrario de lo que otros jóvenes pensarían, yo estaba muy feliz de poder contribuir a la iglesia de esa manera. Fue por ese acercamiento que le tomé más cariño al padre Juanito. Cuando en la parroquia no había quien le ayudara, incluso después de misa en las comidas o en mandados yo iba a ayudarlo. Uno de esos días, en que estaba en la parroquia ayudando, llegó una señora muy preocupada a hablar con el padre. Estuvieron platicando por algunos minutos en su oficina y cuando los dos salieron, lo único que pude escuchar fue que el padre le dijo que por favor me dejara su teléfono y dirección para tenerlos guardados por cualquier cosa y después la señora se fue. El padre celebró la misa y yo le ayudé a recolectar el dinero del diezmo y a dar el pan y el vino como le dicen. Al término de la misa, el padre me dijo que justamente yo acababa de comulgar y que estaba en gracia de Dios, y que por esa razón necesitaba que lo acompañara a hacer una oración en una casa, y claro que le dije que sí, que no había problema. Nos fuimos en su carro y llegamos a la casa de la señora, misma señora con la que el padre había estado platicando. Antes de bajarnos del auto, me dijo que según decían que en esa casa había algún tipo de ente que asustaba a la familia, que por lo regular, cuando las personas decían que escuchan ruidos y creían que había algún ser maligno que los asustaba, solían ser otras cosas que tenían alguna explicación lógica. Pero que por lo que le había dicho la señora, sospechaba que si pasaba algo en esa casa. Me dijo también que no me fuera a asustar, porque estábamos en gracia de Dios, y por eso no había nada que odie más o algo que le moleste más a un ser maligno que a alguien que recibió el cuerpo de Cristo en la hostia consagrada. Quedamos unos minutos más en el auto, listos para ir a la casa de la señora, con la intención de rezar y brindar apoyo espiritual. El padre irradiaba calma a pesar de que la verdad el ambiente estaba completamente tenso. Mientras, el padre me dijo que había algo importante que debía decirme, y es que él era un exorcista ya retirado. Durante muchos años había servido como exorcista el mayor tiempo de su sacerdocio y en ese momento que le llegó su retiro, los dirigentes de la iglesia lo habían enviado a labores normales como sacerdote en una parroquia. El padre puso su mano en mi cabeza, cerró los ojos y me dijo que yo también lo cerrara. En voz baja se puso a orar. Durante el tiempo que el padre me estuvo explicando esto, me quedé callado y sorprendido, tan solo escuchándolo, al igual cuando se puso a orar. Después de un par de minutos más o menos terminó y me dijo que esa era una oración de protección para mí. Salimos del auto, me pidió que cargara su maletín y nos dirigimos a la casa. Antes de tocar la puerta, sentí un ambiente raro y el frío se hizo más fuerte y me caló los huesos.
No tardó en salir la señora en cuanto dio el padre algunos golpes a la puerta, nos saludó con un buenas tardes y el padre le dio la mano. Le pidió que por favor le explicara qué era lo que había estado sucediendo en esa casa. Nos dijo que en el lugar durante las noches se habían estado escuchando algunas voces aterradoras, las luces se apagaban sin razón aparente y en ocasiones las puertas de las habitaciones se cerraban solas, aunque no tenía mucho tiempo ahí, según lo que pudo indagar con los vecinos. Anteriormente había habitado una persona que practicaba la lectura de cartas y que según afirmaba comunicarse con los difuntos a través de la Ouija, además decían que hacía limpias y hacía rituales extraños. El padre escuchó atentamente lo que la señora le decía y entonces le comentó que incluso afuera de la casa había sentido un ambiente bastante extraño, era como si hiciera más frío cerca de esa casa. En ese momento, yo interrumpí la plática y dije que yo también había sentido lo mismo y que la verdad tenía mucho miedo. Y eso que yo no era una persona asustadiza. A lo que él me contestó que lo sabía y que por favor le pasara el maletín, una botella donde iba la imagen de la Virgen de Guadalupe, ahí también traía agua bendita y me dijo que íbamos a rociar la casa con ella, porque la verdad en ese lugar se podía sentir que si había un ente maligno en esa casa. Luego de platicar con la señora, miramos de arriba abajo la casa, el ambiente se sentía demasiado pesado y hasta el silencio incómodo era diferente. El padre Juanito, manteniendo su calma característica, le pidió a la señora que nos llevara a los lugares donde más ocurrían estas manifestaciones. La señora nos guió a la sala y a algunas habitaciones. Mientras caminábamos, noté cómo la temperatura descendía drásticamente. El padre Juanito, con voz serena, comenzó a rezar en voz baja, cerré los ojos y me uní a la oración, y puedo decir que realmente nunca había sentido algo tan feo en el pecho, me estaba muriendo de miedo. Era como si alguien me estuviera ahorcando y no pudiera ver quién era. En ese momento, percibí una voz que susurraba algo que no se entendía. De repente, se escuchó un ruido muy fuerte y las luces se apagaron completamente. La señora dio un grito de miedo y nerviosa intentó encender las luces, pero era inútil. El padre Juanito, sin inmutarse, continuó su oración y poco a poco, la habitación volvió a la normalidad, las luces parpadeantes recobraron su brillo. Yo la verdad estaba temblando del miedo, pues nunca había presenciado ni sentido algo paranormal. Enseguida, como si me leyera el pensamiento o sintiera mi miedo, el padre me dijo que era importante que no tuviera miedo, que tuviera fe en Dios Todopoderoso, que era nuestro Señor y nada malo nos pasaría. Además me dijo que recordara que si Dios estaba conmigo, ¿quién contra mí? Pues nadie, porque Él nos cuidaba y protegía. Yo me quedé totalmente sorprendido ante las palabras del padre y puse mi fe en Dios. Se empezó a quitar mi miedo sin saber lo que vendría. Entonces, el padre tomó la botella con agua bendita, comenzó a rociar la casa con ella y decía una oración en otro idioma, en latín. La señora de la casa y yo, vimos que el padre volvió a hacer el mismo ritual con la misma oración y el agua primero en una de las habitaciones. Cuando terminó, para nuestra mayor sorpresa y asombro, se cerró de golpe la puerta de la habitación. Recuerdo que di un salto pequeño hacia atrás por el asombro y el miedo. El padre me volvió a decir que no tuviera miedo, también a la señora le dijo lo mismo, que no tuviéramos miedo, ya que ella estaba muy nerviosa. Nos dirigimos a las habitaciones siguientes, que eran dos más y sucedió lo mismo. Cuando terminamos de rociar el agua, las puertas se cerraron de golpe y con tal fuerza que casi se caían. El padre dijo que en su maletín traía un crucifijo color dorado y que se lo pasara por favor. Revisé dentro del maletín y era un crucifijo de aproximadamente unos 15 o 20 centímetros, el cual sinceramente era hermoso y tenía la medalla de San Benito. La reconocí, porque desde niño yo llevo diario colgado en mi cuello un pequeño crucifijo con la misma medalla, la cual me regaló mi madre y me he hecho devoto de San Benito. Hasta había leído un libro el cual era sobre la vida del santo, en el cual me enteré que a San Benito, Dios le había regalado el poder para que pudiera vencer al demonio.
También por medio de este libro pude aprender la oración en latín sobre la medalla. Volviendo a la historia, le entregué al padre el crucifijo y me dio la botella de agua. Entonces dijo que necesitaba que lo ayudara, que él haría su oración y llevaría el crucifijo en las manos y yo debía ayudarlo a seguir rociando agua, y así fue. Yo echaba el agua y el padre oraba con el crucifijo en sus manos. Pasaron momentos de mucha tensión mientras recorríamos la casa con el padre Juanito. Cada habitación parecía tener su propio demonio, por decirlo de alguna manera, y cada vez que el padre rezaba y yo rociaba el agua bendita, las puertas se cerraban violentamente. El padre, en medio de la tensión, se mantenía tranquilo y nos recordaba que mantuviéramos la fe en Dios. Mientras realizábamos este proceso, me di cuenta de la importancia de esa medalla de San Benito que llevaba el crucifijo que estábamos usando. Recordé todo lo que había leído sobre el poder de esa medalla y cómo San Benito había recibido el don de vencer al mal. A pesar del miedo, me sentí reconfortado al tener esa medalla cerca y al ayudar al padre Juanito en esa labor. Cada vez que recitaba la oración en latín, sentía una extraña calma interior, como si algo más poderoso nos protegiera en ese lugar que estaba lleno de una vibra mala. Pero algo frenó mis pensamientos y entonces el fenómeno se intensificó y las 3 puertas comenzaron a azotar, abriéndose y cerrándose. Recuerdo que yo me encontraba algo nervioso, pero el padre me daba seguridad y al sentirla, inmediatamente se me quitaban los nervios y el miedo. Las puertas se seguían azotando con fuerza, abriéndose y cerrándose mientras estábamos dentro. Sentía que el corazón se me iba a salir de la impresión, pero la presencia del padre Juanito me daba algo de calma, porque su rostro mostraba tanta calma a pesar de la tempestad que estábamos viviendo, a pesar del ajetreo de las puertas. El padre siguió rezando y yo rociando el agua bendita. De repente, todo se detuvo y las puertas dejaron de moverse, el frío se calmó. Miré alrededor y noté que la energía negativa que antes llenaba la casa había desaparecido por completo. El padre, con una mirada serena, me dijo que habíamos terminado con esa planta solamente. Pero la señora de la casa seguía muy nerviosa, se frotaba las manos y cada vez que sucedía algo, cerraba los ojos y con sus manos tapaba sus oídos. El padre trató de calmarla y le dijo que se calmara, que el proceso iba muy bien y que estaba seguro que en la segunda planta no pasaría nada malo. Fuimos hacia allá, subiendo las escaleras, pero mientras lo hacíamos comenzó a sentirse algo muy feo, como si alguien nos estuviera mirando desde arriba. Llegamos ahí y nos detuvimos en una parte media de la segunda planta, la cual dividía una habitación de las otras 2. En esa parte de la casa había un gran espejo, el cual empezó a empañarse y sobre él se escribieron unas palabras que decían: «Lárgate, padre Juan, no te queremos aquí». Entonces el padre me dijo que arrojara agua al espejo, que él rezaría mientras tanto, pero que lo hiciera rápido. Arrojé agua en el espejo y el padre Juanito comenzó a decir en voz alta que el que se iba a largar era el demonio. Le exigió a aquel ente que le dijera su nombre y se lo ordenó en el nombre del poderoso Señor Jesucristo, el cual derramó su poderosa sangre en la cruz y murió por nosotros para librarnos de los pecados, y al tercer día resucitó de entre los muertos. El espejo cayó y se rompió en 1000 pedazos en el piso y de él salió sangre, como si hubiera estado vivo, y entonces el padre le ordenó al demonio que le dijera su nombre, también por medio de la intercesión de San Benito y de la oración de la medalla. Entonces el padre comenzó a gritar una oración en otro idioma y la sangre del suelo parecía que estaba viva, comenzó a moverse en dirección a la mujer de la casa. La mujer gritó y corrió lejos del lugar en donde estaba. Entonces yo reaccioné y pensé que esa era la oración de la medalla de San Benito. Yo también me la sabía, pero en español. Para cuando el padre terminó y la volvió a rezar, yo también la recé junto con él, pero en español. El padre se sorprendió al escuchar que yo la conocía y movió la cabeza para abajo y hacia arriba. Yo entendí que lo que quería decirme era que la rezara junto con él. Así fue, la rezamos un par de veces más, los dos juntos, y se escuchaba que la rezábamos con mucha autoridad y no hubo necesidad de que la dijéramos una tercera vez, ya que se escribió un nombre raro en la pared y estaba escrita con una sustancia rara y negra.
ese era el nombre de aquel demonio que se encontraba en la casa, el cual asustaba a las personas. La verdad, no revelaré el nombre por seguridad de las personas, ya que decir el nombre verdadero de un demonio es como hacer una invocación. La señora cayó al suelo desmayada por la impresión y el padre corrió a ayudarla. Yo fui detrás de él y el padre me pidió que la ayudara, por favor, que rezara 3 Padres Nuestros para que la señora reaccionara. Y eso hice mientras el padre gritaba al demonio que se largara e incluso dijo groserías. La señora comenzó a despertar y el padre me dijo que por favor la sacara de la casa, porque ya estaba muy débil y el demonio podía aprovecharse para poseerla. Salí ayudando a la señora, quien estaba muy débil. Me dijo con la voz entrecortada que tenía mucho miedo y le dije que no se preocupara, que el padre la ayudaría y todo estaría bien. Después de ayudar a la señora a salir de la casa, el padre Juanito continuó realizando oraciones y rituales para expulsar al demonio. Dejé a la señora en el auto y corrí a la casa de nuevo. Llegué rápido y el padre Juanito estaba gritando al demonio y las lámparas de la casa estaban completamente rotas en el suelo. Entonces, el padre le gritó a San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, y le dijo que le pedía arrojar al demonio al infierno a donde pertenecía. Y en ese momento se escuchó un grito que parecía venir del mismísimo infierno, no era como si un hombre gritara o como si una mujer gritara, era algo totalmente ajeno a este mundo. Me tapé los oídos, pero el grito se seguía escuchando y en ese momento aquella cosa gritó con odio muchas groserías al padre, diciéndole que iría por él y se lo llevaría al infierno. Justo en ese momento, el padre le gritó que se largara en el nombre de Jesús. El ambiente pesado se fue difuminando poco a poco y el padre dijo que ya habíamos terminado por fin. Respiré aliviado y me desvanecí en el suelo riéndome, sacando todo el nerviosismo. Después bajamos y fuimos a ver a la señora. El padre le dijo a la señora que por fin el demonio estaba fuera de la casa, le dijo que ese ente maligno que habitaba en esa casa ya no estaría más ahí, que había sido arrojado al infierno a donde pertenecía. La señora le dio las gracias al padre y nos despedimos de ella y salimos de la casa. En cuanto estuvimos afuera, el padre mencionó que desde hace tiempo había visto mi medalla de San Benito que siempre traía colgada, y supuso que era mi santo intercesor y protector, por eso me había pedido que lo acompañara. Me dijo que sabía que Dios y yo lo íbamos a proteger y que sería de gran ayuda. Me dijo que a partir de hoy lo ayudaría en ese tipo de casos, que él me enseñaría muchas cosas de ese ámbito, claro si yo estaba de acuerdo. Yo acepté sin dudarlo y me sentí muy feliz de que el padre Juanito me considerara importante en los eventos de ese tipo. Y así fue, a partir de aquel día, me convertí en el aprendiz del padre Juanito, con el cual tuve varias experiencias paranormales, las cuales contaré en otra ocasión, pero caminé bastante con el padre Juanito, quien al día de hoy ya no vive, pero que siempre llevaré en mi corazón con mucho cariño, pues estuve ayudándolo hasta viejito. Relato anónimo.